Bien, el título de este mensaje es Cristo, principio y fin de la iglesia. Y el concepto de iglesia se ha desfigurado. El concepto de iglesia cada vez es mal entendido entre nosotros en esta ciudad y en estos tiempos. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que una iglesia es una iniciativa humana, que alguien inició una iglesia por su propia cuenta. Pensamos y quizás cuando las iglesias son tratadas de manera humana, como si fueran, perdónenme la expresión, un emprendimiento de una persona que quiere abrir una iglesia, se ofrecen toda clase de cosas que no concuerdan con el propósito de la iglesia. Por ejemplo, las iglesias ofrecen casi como servicios espirituales de calidad. Ofrecen una solución rápida a los problemas. Le dicen a las personas, ven aquí y se van a solucionar tus problemas maritales, laborales, económicos. Vas a pasarla mejor. Cuando la iglesia es tratada en forma humana, se ofrece solución rápida a los problemas, y por eso es que cuando las personas van a la iglesia y encuentran la realidad de que los problemas no pasaron, sino que probablemente viene más aflicción, se van de la iglesia, porque sus expectativas es que no se solucionen sus problemas, pero eso es ver la iglesia humanamente. Cuando una iglesia se trata humanamente, se olvida de la razón de ser de su existencia. O sea, olvida por qué es la iglesia. Y esto es precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. A medida que avanzamos en el estudio de la primera carta a los Corintios, vemos que la iglesia tenía individualismo en los dones espirituales, estaban divididos. Y lo primero que el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corinto, precisamente dice en el versículo 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, de los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes, divisiones, dice en otras versiones. Hay individualismo, no hay amor, y por eso vemos en el capítulo 13 que él les recuerda qué es el propósito de la iglesia, el amor. Si yo hablara en lenguas angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, ese es el panorama de la iglesia de Corinto. Se tolera el pecado también vamos a verlo en el capítulo 5. Y eso es lo que sucede en una iglesia cuando está centrada en el ser humano y no en el propósito de Dios. Y precisamente la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Dios no destruye esta iglesia y crea una nueva? Porque a pesar de las divisiones, de los pecados que ahí están claramente allí expuestos, del individualismo, porque a pesar de esa situación deberíamos, o quizás a veces nos vemos tentados a orar como oraban los apóstoles: caiga fuego sobre ellos, Señor, consúmelos para siempre. Pero ¿por qué todavía una iglesia con estas características como la de Corinto permanece? Y ese es mi mensaje en esta mañana. La iglesia existe por Jesucristo y nuestra fidelidad depende de Él, no de nosotros. La iglesia existe por Jesucristo y nuestra fidelidad no depende de nosotros, sino de Él. Entonces vamos a ver ahí los primeros 3 versículos. Vamos a entender que la iglesia existe para Cristo. Y en segundo lugar, de los versículos 4 al 9, la iglesia será fiel por la obra de Cristo. Existe para Cristo. Y los versículos 4 al 9, la iglesia será fiel por la obra de Cristo. Entonces, en primer lugar, la iglesia existe por Cristo.
Vemos allí a partir del versículo 1 como Pablo se presenta como llamado a ser apóstol. Es decir, Pablo está diciendo, yo fui escogido por Dios. O sea, yo soy apóstol no por mi propia iniciativa. Yo no tuve un sueño y Dios me llamó al ministerio. No. Dios mismo lo escogió, camino a Damasco, para anunciar a Cristo. Esa es la palabra apóstol, enviado a anunciar a Cristo a los gentiles. Y en Gálatas 1:15 nos dice que aún, para quedar claro que eso no fue iniciativa del apóstol Pablo, él dice que fue escogido aún desde el vientre como apóstol de Jesucristo. Y está nombrando a Sóstenes. Allí dice que es nuestro hermano. Sóstenes es un apellido griego. Probablemente se trata del mismo Sóstenes que dirigía la sinagoga en Corinto. Y está en Hechos capítulo 18-17. Si queremos saber el contexto histórico de lo que está pasando en Corinto, está en Hechos capítulo 18. Allí leemos qué es lo que está pasando. Y Sóstenes fue uno de los primeros que creyó en Corinto también. Parece que Pablo está mencionándolo, él parece que está escribiendo la carta juntos para que la iglesia de Corinto entienda que uno de ellos está con él, escribiendo esa carta, y está claro que Pablo, el apóstol, es por voluntad de Dios. Dice, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Pero además él se dirige, como toda carta tiene un autor, tiene unos destinatarios. Los destinatarios son la iglesia de Dios que está en Corinto, que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si leemos toda la carta en una sentada, todos los capítulos de la primera carta a los Corintios, y volviéramos a leer esto, diríamos, ¿por qué? Esto no tiene sentido. Todos están pecando, todos se están dividiendo, todos son egoístas. ¿Cómo es que son llamados iglesia de Dios? Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son pueblo de Dios porque ustedes son pueblo no dependiendo de lo que ustedes hagan, sino de la voluntad de Dios. Ustedes son un pueblo de Dios, y la palabra allí, iglesia de Dios, es la misma palabra que en el idioma griego se hablaba cuando alguien se reunía. De la palabra eclesía, de ahí viene la palabra iglesia, que es una reunión de personas. Pero si nos adentramos un poco más al estudio de esta palabra, entonces vamos a comprender que esa misma palabra es usada en el Antiguo Testamento, en la versión griega, para hablar del pueblo de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes son el pueblo de Dios. A pesar de todas las imperfecciones, ustedes son pueblo de Dios y han sido llamados, es decir, escogidos de entre esta ciudad de Corinto como santos. O sea, ustedes han sido separados en medio de una corrupción. Corinto era un puerto, era una ciudad muy importante en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque era una ciudad de comercio, también se celebraban allí juegos deportivos cada 2 años. Y por eso era una ciudad turística, era una ciudad donde llegaba y iba gente, pero lo peor de todo, esta ciudad, que era muy rica también, tenía muchas personas adineradas, era que tenía un templo allí. Y adoraban a una diosa por medio de la prostitución. O sea, había 1000 mujeres ejerciendo la prostitución para adorar a esta deidad griega en un templo. Imagínense eso. Corinto llegó a ser conocida como una ciudad tan pervertida que decirle a alguien, tú eres un corintio, era una ofensa.
Imagínense lo que estaba pasando allí. Pero Pablo les está diciendo a la iglesia, a los creyentes de Corinto, a la iglesia que está en Corinto: ustedes no son parte de Corinto, ustedes están en Corinto, pero han sido separados, han sido apartados por mí, o sea, por Dios. Él está hablando el nombre de Dios, y están siendo separados para vivir en santidad, llamados a ser santos. Es decir, ellos tienen un propósito de su existencia, y es vivir para Dios, vivir para Él. Pero Pablo les dice también que ellos no están solos, sino que en el versículo 2 al final nos dice: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En 9 versículos que estamos estudiando, 10 veces se nombra a Cristo, ya sea directamente como Cristo Jesús, como Jesucristo, o como Él, haciendo referencia a Cristo. Es decir, Pablo, el apóstol, tiene un énfasis en que pongan su mirada en Cristo, no en ellos, a los destinatarios de la carta. Ahora, invocar el nombre de Cristo significa adorar a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice: invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra Señor es la palabra para dueño. Señor significa dueño. Es decir, que la iglesia en Corinto se unía a todos los que invocan a Cristo como Rey. Reconocen que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios prometido desde el Antiguo Testamento. O sea, ellos reconocen que Jesucristo es el único que puede librarlos, y han creído en Él para ser librados del pecado, para ser separados del pecado. Al decir Señor Jesucristo, al invocar el nombre del Señor Jesucristo, invocar significa pedir ayuda a Él en medio del pecado. No es simplemente una muletilla, es decir, una palabra que pronunciamos repetidamente: Señor, Señor. No, tiene que ver con nuestras convicciones acerca de Cristo, y los corintios necesitaban recordar eso. Pero en el versículo 3 vemos como el apóstol Pablo les dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo conoce todo el trasfondo pecaminoso de la iglesia. Recuerden que leíamos: fui informado de que hay divisiones entre ustedes. O sea, él ya sabe todo lo que está pasando, pero aún así no los regaña. No les dice: ustedes no merecen nada, sino que ¿qué les dice? Gracia y paz. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está dirigiendo a Corinto a que piense que la existencia como iglesia depende de Dios, no de ellos. Dios unilateralmente tomó la decisión de llamarlos hijos de Dios. Dios los escogió de entre todos los pecadores de Corinto a ellos para vivir para Él. ¿No es maravilloso? Dios escoge a aquellos que va a salvar. Dios llama, ese es el llamado de Dios para salvación. Respondemos a ese llamado de Dios porque Él tomó la iniciativa, no nosotros. Y por eso nuestro lenguaje tiene que cambiar. No es que yo me convertí, yo le hice un favor a Dios, yo fui el que tomé la iniciativa. Él estaba a la puerta hasta que por fin le abrí, de tanto que me rogó. Está mal utilizado ese texto en Apocalipsis, porque el Señor se está dirigiendo a la iglesia, no a incrédulos.
Matthew Henry, al hablar y al explicar un poco qué es esa gracia y paz, dice lo siguiente respecto a este versículo 3. Gracia es favor y paz sus frutos. La primera, o sea, la gracia, abarca todo lo que se encierra en el amor de Dios según es manifestado para con los pecadores. Y la segunda, o sea, la paz, es el conjunto de los beneficios que emanan de aquel amor. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes recibieron la gracia, por lo tanto, la paz debe ser la señal de esa gracia. Ellos necesitaban comprender que la paz entre hermanos era necesaria si habían recibido gracia. La iglesia de Corinto había olvidado la gracia de Dios. No había paz entre ellos. Ellos estaban divididos por bandos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana más en detalle. Entonces, para Pablo es importante, Pablo conoce los problemas de Corinto, Pablo sabe lo que está atravesando la iglesia, pero aún así no la menosprecia, porque ellos son santos, es por Cristo. Él es el autor de su existencia, Él es el autor de su llamado. Dios tomó la iniciativa para salvarlos. Y Dios tomó la iniciativa para salvarnos a nosotros pecadores. Nosotros jamás hubiéramos pensado un plan así. ¿Moriría alguien por otro? Quizás por sus amigos, por su familia. ¿Pero moriría alguien por sus enemigos? No tiene sentido humano. Por eso la iglesia es una creación de Dios. Porque Él tomó la iniciativa a venir a morir por nuestros pecados. Y por eso invita a los pecadores a arrepentirse para que hagan parte de su iglesia. Aquellos que no se sienten iglesia son invitados al arrepentimiento, son llamados por Dios, por su Espíritu, por medio del Evangelio, son invitados a ser parte de ese pueblo santo, que no es un pueblo que se jacta de que somos santitos por nuestros méritos, sino que todo lo debemos a la obra de Cristo, Él en nosotros. Él es el que produce ese querer como el hacer. Por eso estamos aquí en esta mañana, motivados por Él, por su Espíritu, por nuestro corazón quiere escuchar la palabra de Dios, no por nuestra voluntad, sino que Él en nosotros produce ese deseo y ese anhelo de crecer, abundar en Él. Y también podemos disfrutar de la gracia y la paz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podremos tener paz? Porque Cristo venció la muerte. La paz y la paz es el resultado de la gracia de Dios, porque si tú dependes de tus propias habilidades, dependes de tu moral, dependes de cómo te comportas, dependes si oraste esta mañana, depende de a cuántas personas les has compartido el Evangelio. Si dependes de ti mismo, te vas a frustrar, no vas a tener paz. Vas a sentirte inseguro, porque ¿cuándo llenamos el estándar? Nunca. Y si llegamos a pensar que reunimos el estándar, nos vamos a volver ¿qué? Orgullosos, creyendo que nosotros somos los mejores y los demás inferiores. Entonces la iglesia existe por Jesucristo y nuestra fidelidad depende de Él, no de nosotros. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente la iglesia existe por Jesucristo, sino que a partir del versículo 4 la iglesia será fiel por la obra de Cristo. La iglesia será fiel por la obra de Cristo. Y vemos a partir del versículo 4 que el apóstol Pablo está dando gracias a mi Dios por ustedes. Imagínense humanamente dando gracias a Dios por unos pecadores. ¿Cómo oraríamos nosotros? ¿Daríamos gracias? Empezaríamos a señalarles sus pecados.
Pero Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes. Ya me enteré de lo que ustedes son, pero doy gracias a Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. O sea, lo que han recibido los corintios no podrá ser removido de sus corazones. ¿Por qué? Porque Cristo garantizó con su muerte y resurrección que los privilegios de gracia son inconmovibles y que nada podrá arrebatarlos de la mano de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a Romanos que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada podrá arrebatarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Él agradece porque han sido enriquecidos en Dios. Dice el versículo 5, porque en todo ustedes fueron enriquecidos. ¿En quién? En Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento. Y la palabra enriquecer tiene que ver con cuando amueblamos un lugar. ¿Cuántos han amueblado un lugar alguna vez? Tratan de poner cada cosa en su lugar, que combinen los colores, que sea útil, que podamos disfrutar de ese espacio con esos muebles. Entonces, esa misma palabra es la que está usando el apóstol Pablo, porque la iglesia de Corinto había sido equipada, dotada por Dios con palabra y con conocimiento. La palabra tiene que ver, esas riquezas de la palabra, en que ellos expresaban la verdad ampliamente. O sea, tenían un don de la palabra para expresar, para comunicar el evangelio. Allí estaba Apolos, que era un hombre muy elocuente. Tenían hermanos que comunicaban la palabra de Dios allí en Corinto, pero además tenían conocimiento, o sea, comprendían la verdad muy bien. Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos, pero además es consciente el apóstol Pablo, versículo 7, que nada les faltaba de ningún don. O sea, ellos tenían profecía, comunicar la palabra de Dios, tenían dones espirituales, sabían expresar la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios con mucha generosidad. Ellos eran ricos en cuanto a los dones. Pero además de eso, dice el versículo 7, de manera que nada les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él les anima a que no se conformaran solamente con tener dones, sino que debían perseverar hasta la venida de Cristo. Pablo es consciente que ellos habían aceptado el mensaje del Evangelio bien. Y por eso es que los anima a descansar en Cristo y no en sus propias facultades, para perseverar y ser fieles. Dice el versículo 8, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Ellos debían entender allí en la iglesia de Corinto que Dios garantizaría, la fidelidad de Dios los mantendría fieles hasta el fin. La fidelidad de Dios los mantendría irreprensibles, y es la misma palabra que se usa para los requisitos de los siervos de Dios en 1 Timoteo 3 y Tito 1. La palabra irreprensible tiene que ver con que si te tiran algo, una mancha, no se te va a pegar a ti, sino que va a resbalar. Eso es ser irreprensible. Acusaciones que no prosperan. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que por la fidelidad de Dios, en el día del juicio, es decir, en el día en que Cristo aparezca en los cielos como juez, las acusaciones del maligno van a resbalarnos, porque Cristo pagó con su sangre nuestros pecados y los de Corinto. Que Dios aseguró con la sangre del Cordero
que nada, ninguna acusación iba a prosperar en el día del juicio. Ellos podrían tener paz. No tendrían que correr despavoridos a ocultarse de Cristo, sino que podrían salir al encuentro con Cristo y no serían juzgados, ni mucho menos declarados culpables. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo está animándolos porque han sido llamados a la comunión, dice el versículo 9. Fiel es Dios. No solamente Dios los confirmará hasta el fin, sino que fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, que la iglesia de Corinto había sido confirmada, enriquecida, ratificada. ¿Para qué? Para tener comunión con Cristo. La mayor riqueza que debemos anhelar nosotros es la comunión con Cristo. Corinto estaba caracterizada por una brecha de riqueza. O sea, había gente que no tenía nada, absolutamente nada, y había gente con mucha opulencia en Corinto. Pero el apóstol Pablo está diciendo, mire, las riquezas que Dios les ha dado, palabra y conocimiento, la confirmación de Dios de que ustedes son el pueblo santo de Dios, ha sido entregada para ustedes. Y lo mayor que van a experimentar, o sea, su riqueza más abundante es la comunión con Cristo. No es la comunión con los bienes materiales. No es la comunión con las cosas pasajeras de este mundo. La verdadera satisfacción la encontramos en la comunión que nos ha dado Cristo con Dios. Nada va a satisfacer tu sed. Nada va a saciar tu hambre. Ni el dinero, ni las relaciones, ni los viajes, que son como buenos. Qué bueno es pasear. Pero cuando regresas, solo Cristo puede saciar tu corazón. Nada va a saciar, ni ese salario que tanto anhelas, ni ese escalafón, ni esa gerencia, ni esa casa decorada, ni esa finca, ni ese profe que no te molesta, ni ese compañero de trabajo. Nada puede saciar la sed de tu corazón. Necesitas a Cristo. Y a veces me gusta salir a la ciudad a trabajar en los sermones, a centros comerciales. Hay sitios de coworking. A veces veo a las personas con paquetes, buscando todo tipo de cosas, comida, deambulan de aquí para allá exhibiendo sus outfits, ahora les llaman así, millonarios. Exhiben todo lo que compraron porque en alguna parte hay que mostrar eso. Y veo sus rostros. Pero probablemente muchos de ellos buscan aceptación en eso. Buscan ser saciados, pero nada podrá consolarlos porque sus hogares están rotos. Sus familias son disfuncionales. Sus compras no van a saciar el hambre de su alma por obtener amor, por obtener perdón. Es una realidad. Sus grandes compras no van a saciar la sed de su alma porque la mayor riqueza, la mayor herencia, el mayor gozo se encuentra en la comunión con Cristo.
Por eso el apóstol Pablo está dirigiéndose a esta iglesia y se dirige la palabra de Dios a nuestras vidas en esta mañana, para que nuestro enfoque esté en Jesucristo. Solo en Él podemos ser fieles y solo la santidad de Dios nos hará gozosos. Pablo no está diciéndole: ustedes son llamados a ser santos, a estar tristes, amargados, recluidos y apartados de toda felicidad. No. Él les está diciendo: mire, ustedes son llamados a ser santos porque esos pecados que están cometiendo, esa manera de estar divididos con otros, les va a quitar la paz y el gozo. Un salmo dice que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. La comunión con Cristo tiene que ver con la comunión con el cuerpo de Cristo, que nos dice más adelante el apóstol Pablo que es su iglesia. Entonces no hay nada mejor, hermanos, se los garantizo, y amigos, no hay nada mejor que la comunión con el pueblo de Dios en Cristo. No hay nada, es irreemplazable. Te pueden invitar a un cóctel por allá de gerencial, con gente adinerada, en lugares entapetados, con aire acondicionado, estamos aquí con aire con condición. Pueden ponerte todas las platos gourmet allí, que han subido al balcón. Puedes vestirte de gala, pero te sentirás vacío sin Cristo. Si no es la comunión entre creyentes, es algo inigualable, hermanos. Podemos tomarnos una aguapanela con pan, queso o otras cosas, pero vamos a saborear el amor de Cristo. Ni siquiera en medio de nuestra familia biológica vamos a sentirnos tan cómodos, tan llenos de gratitud, tan sinceros. Porque la iglesia es el centro de los propósitos de Dios y Cristo vino a este mundo a comprar a precio de sangre para que nosotros disfrutáramos de la santidad, de la comunión. Somos imperfectos, pero aún así nos perdonamos unos a otros, nos restauramos unos a otros, nos conocemos unos a otros, oramos los unos por los otros. Eso es celestial, eso no es de este mundo. En tu trabajo competirán por quitarte tu trabajo. Tus amigos te traicionarán. Los compañeros de clase tratarán de copiarte tu trabajo para ellos aparecer allí en el trabajo. Aquellos que te tratan bien, te tratarán bien mientras tienes dinero, mientras tienes salud, pero cuando estés en el lecho, nadie te visitará porque ya no representas una utilidad para ellos. Eso sucede en este mundo. Pero la gloria de Cristo es que es celestial. O sea, el cielo en la tierra es su iglesia, somos nosotros. Nada, ni la música, ni ningún programa podrá reemplazar la gloria y el poder de Jesucristo en nosotros, que nos da paz. Su gracia es inigualable porque necesitó que Dios mismo se encarnara para ocupar nuestro lugar, para adquirir eso para nosotros. Es irreemplazable. La iglesia existe por Jesucristo y nuestra fidelidad depende de Él y no de nosotros. Hay muchas cosas que pueden desfigurarnos como iglesia cuando crezcamos como iglesia, en número quizás, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y no necesitan a Cristo. Por ejemplo, podemos tener ministerios, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, ministerio de jóvenes, ministerio de profesionales, ministerio de estudiantes. ¿Cuál me queda por fuera? Ministerio de niños, de profesionales, de docentes.
y pasarla bien y no tener a Cristo. Llenar esos espacios y no tener a Cristo. Podemos hacer ayudas de programas de ayuda social, irnos a trabajar. Eso se puede hacer. Hay muchas instituciones, muchas fundaciones haciendo eso, pero no necesitan a Cristo para hacer eso. Podemos convertirnos en un instituto de capacitación teológica por internet, o quizás dar diplomas de teología, pero para eso no necesitas a Cristo. Los seminarios a veces, cuando Cristo sale de esos lugares, se vuelven lugares académicos, donde todo el mundo quiere su cartón rápido, pero no quiere a Cristo. O quizás podemos tener amigos, como dicen algunos jóvenes, tener mi parche sin Cristo, con solo los que son de mi bando, solo los que se acoplan a mi manera de pensar, y ahí no necesitas a Cristo. Entonces tenemos que refinar nuestra comprensión de lo que es la iglesia. Se puede hacer todo eso. Ahora, no, probablemente eso va a suceder, pero necesitamos a Cristo. Todo eso que nombro puede inflar nuestro ego, pero no nos santificará. Podemos levantar nuestra cabeza en alto y decir: no, estoy en la mejor iglesia, sana doctrina, allá hay de todo, todos los días hay algo que hacer. Pero Cristo estará ausente de nuestro corazón. Entonces, si la iglesia fuera una iniciativa humana, ya habría desaparecido. Pero 2000 años después de la iglesia de Corinto, de todo lo que hizo, la iglesia sigue existiendo, porque no depende de nosotros, porque Cristo la compró con su sangre. Él envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos vivir para Él en santidad, para adorarlo por la eternidad, porque Él es responsable por nosotros. Pablo está animando a la iglesia de Corinto, no la está condenando, la está animando a salir del pecado, a salir de esa división, a salir de toda esa nube de individualismo, de egoísmo, tratando de conquistarla a la santidad por el Evangelio. Por eso es que no podremos vivir en unidad sin la cruz de Cristo. Ahí sí necesitamos a Cristo para tener unidad. No podremos vivir en santidad sin Cristo, porque va a ser más atractivo el pecado que Él. Necesitamos a Cristo. No valoraremos las riquezas de la iglesia sin la sabiduría de Cristo. Vamos a tratar de exhibir nuestros dones, pero no de ayudar a otros con nuestros dones sin Cristo. No estaremos preparados para nuestro encuentro con Él si dependemos de nuestra fidelidad. Necesitamos a Cristo. La iglesia existe por Jesucristo y nuestra fidelidad depende de Él, no de nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque éramos indignos, quizás peores que la iglesia de Corinto. También en otro tiempo andábamos esclavos del pecado, pero fue tu evangelio de gloria que nos rescató. Padre, ayúdanos a recordar la superioridad, la grandeza de tu Hijo cuando nos sintamos atraídos por el pecado. Que cuando busquemos hacer nuestro propio reino en medio de la iglesia, reconozcamos, Señor, el pecado de la división, de la murmuración, de los bandos, de los grupos que se apartan. Ayúdanos, Señor, a recordar la cruz cada vez que nuestro egoísmo aflore
nuestro individualismo quiera abarcar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para descansar en la gracia y la paz que tenemos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que si hay alguien entre nosotros que no te conoce, que está siendo llamado al arrepentimiento por medio de tu Espíritu, invitado a conocerte, a vivir para tu gloria, te pedimos, Señor, que produzca salvación. Ayuda a mis hermanos. Vamos a salir de este lugar, pero quiero, Señor, que aún su descanso sea para reflejar tu santidad, tu gloria. Que lo que pongan ante sus ojos, lo que expongan ante su mirada también pueda dar honor y gloria a ti, Señor. Te pido que sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus familias, puedan reflejar las glorias de Cristo, que puedan entender su identidad en Él, en tu nombre, para que florezca tu evangelio y tu verdad. Ayuda a mis hermanos, fortalécelos en sus luchas con el pecado, Señor. Ayúdame a mí también para recordar el evangelio, para recordar que Cristo es la fuente, es el fundamento y la razón de ser de esta iglesia, para que podamos descansar en sus méritos, en su obra en la cruz, para la gloria eterna y estar preparados para su venida, no escondiéndonos, sino buscando tu rostro santo, porque hemos sido justificados en Él. Te lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén.